Cuando se habla de psicoquinesis, la mente se imagina cucharas doblándose, objetos moviéndose y trucos de ilusionistas haciendo desaparecer cartas. Pero el verdadero fenómeno no está en el espectáculo visual, sino en el concepto que insinúa, que la materia no es sólida, la materia es información ordenada. Si la conciencia puede influir en la materia, aunque sea de manera mínima, entonces la frontera entre pensamiento y realidad se vuelve permeable. No se trata de levantar autos con la mente, se trata de reconocer que la intención organiza la información, y la información organiza la materia. Lo psíquico y lo físico no son mundos separados, son dos expresiones de una misma arquitectura energética. Lo que cambia es el grado de densidad. Durante décadas se creyó que la psicoquinesis era una anomalía, un glitch en el sistema. Pero si el universo es campo, y si el campo responde a la intención, entonces el glitch no es la psicoquinesis sino la limitación perceptiva del ser humano moderno. Tal vez lo raro no sea que un objeto se mueva, sino que no se mueva más seguido. Tal vez el campo interactivo esté siempre encendido, pero nuestra atención esté siempre apagada. La psicoquinesis no es el fin de nada, es apenas la puerta de entrada hacia una comprensión más amplia de la conciencia como fenómeno físico. La telepatía es quizás la habilidad psíquica más profundamente integrada en el tejido humano. Antes de aprender palabras, antes de aprender símbolos, antes incluso de aprender a diferenciar objetos del entorno, el ser humano percibe estados internos. El bebé siente la angustia de la madre antes de entender la angustia, siente el amor antes de conocer la palabra amor, siente la amenaza antes de conocer el peligro. La telepatía no es una anomalía mística, es una capacidad preverbal inscrita en nuestra biología. El lenguaje vino después, como herramienta para coordinar acciones, pero nunca reemplazó por completo la comunicación silenciosa. Cuando dos personas se miran y se entienden, no están leyendo mentes en el sentido cinematográfico. Están compartiendo estado interno. La emoción es una forma de información, y esa información se propaga a través del campo biológico. En algunos casos la comunicación se vuelve tan precisa que se anticipan pensamientos, decisiones y respuestas antes de que aparezcan. Esto no es magia, es predictividad combinada con sensibilidad. La mente humana es un generador de patrones, y el campo humano es un decodificador de frecuencia. La telepatía simplemente ocurre cuando ambas funciones trabajan al mismo tiempo sin interferencia del lenguaje racional. La precognición cuestiona algo aún más profundo, la naturaleza del tiempo. Si un individuo puede percibir eventos futuros antes de que ocurran, entonces el futuro no está vacío, está prescrito como posibilidad. La física moderna nunca dijo que el tiempo avanzara en línea recta, simplemente asumimos que esa era la forma más cómoda de vivir. El tiempo no es una flecha, es un campo. En un campo, pasado y futuro no están separados por muros sino por densidades de información. La precognición ocurre cuando la conciencia accede a un estado menos denso del tiempo, donde los eventos existen como probabilidad antes de manifestarse como hecho. Muchas experiencias precognitivas no son dramáticas ni cinematográficas. No son visiones de accidentes ni sueños de tragedias. Son pequeñas impresiones, un presentimiento que evita una decisión errónea, una intuición que redirige un camino, una sensación inexplicable que salva una vida sin que nadie no lo perciba. Lo futuro no llega desde adelante, llega desde adentro. La conciencia humana ya está en contacto con lo que será, pero la mente racional solo se permite aceptar lo que ya fue. Despertar la precognición no es aprender a ver el futuro, es dejar de negarlo. La intuición profunda es la habilidad psíquica camuflada dentro de la vida cotidiana. Es tan común que nadie la cuestiona, tan ubicua que nadie la investiga, tan eficaz que nadie la reconoce como extraordinaria. Y sin embargo, todo sistema complejo la utiliza. Los animales la usan para sobrevivir, las madres para proteger, los científicos para descubrir, los artistas para crear, los emprendedores para decidir. La intuición no es adivinación, es procesamiento paralelo. Mientras la mente consciente analiza un dato, la intuición analiza cientos. Por eso la intuición llega antes del pensamiento, no compite con él, lo precede.
La dificultad no está en desarrollar intuición, sino en escucharla. El ruido mental, el juicio social y la obsesión por la certeza terminaron censurando la habilidad psíquica más natural del ser humano. Lo más paradójico es que nadie niega la intuición, solo la minimizan. Cuando alguien dice, algo me dijo que no lo hiciera, o lo sabía sin saber cómo, está describiendo un fenómeno psíquico en el corazón del comportamiento humano. Si se le quitara el ruido de la duda, la intuición sería reconocida como el lenguaje más antiguo de la conciencia. Si el psíquico es biológico, si el campo es real, y si la intuición es una función natural, la pregunta inevitable es si puede entrenarse. Toda habilidad puede ser refinada, siempre que existan tres condiciones: atención, práctica y coherencia. La atención permite reconocer la señal en medio del ruido. La práctica fortalece el canal. La coherencia estabiliza la conexión. Históricamente se entrenó mediante disciplinas que hoy consideramos espirituales, pero que en realidad funcionaban como laboratorios internos: meditación, contemplación, respiración consciente, ayuno sensorial. Ninguna de estas prácticas buscaba lo místico, buscaban reducir interferencias. Lo psíquico no requiere fe, requiere precisión. La fe es creer sin evidencia. La precisión es percibir con sensibilidad. Cuando se entrena el sistema para detectar patrones sutiles, el campo responde. Y lo más sorprendente es que el entrenamiento no genera la habilidad, solo la destapa. No estamos aprendiendo algo nuevo, estamos recordando algo antiguo. La modernidad nos enseñó a pensar, pero olvidamos sentir. Y en la arquitectura psíquica, sentir es la interfaz principal. Si las habilidades psíquicas fueran aceptadas como parte natural de la biología humana, la sociedad tendría que reorganizarse desde sus cimientos. Porque una cultura basada en la ocultación, la manipulación y la interpretación estratégica del lenguaje perdería poder frente a una cultura basada en la percepción directa de la verdad emocional de los demás. La telepatía haría que la mentira pierda valor. La intuición haría que el engaño sea inmediatamente percibido. La precognición haría que los riesgos anticipados se reduzcan antes de que aparezcan. Y la psicoquinesis abriría la puerta a una economía basada en intención más que en fuerza material. Lo psíquico no es un espectáculo paranormal, es un arma de transparencia. Por eso fue reprimido. No porque fuera peligroso para la humanidad, sino porque era peligroso para la estructura social. Porque un ser que siente antes de pensar, que percibe antes de escuchar, que intuye antes de decidir, no necesita intermediarios. No necesita expertos para saber lo que es verdad, no necesita autoridades para saber lo que es bueno, no necesita sistemas para validar lo que ya siente. La historia de la humanidad se podría leer como la historia de la supresión gradual de la percepción sutil. Y sin embargo, nunca desapareció del todo. Solo se volvió privada, silenciosa, doméstica, clandestina. Lo psíquico no murió, se escondió dentro del corazón humano esperando a que el ruido exterior se desmorone. La creatividad es la habilidad psíquica más socialmente aceptada. Cuando un artista ve una imagen antes de dibujarla, cuando un compositor escucha una melodía antes de tocarla, cuando un inventor visualiza un mecanismo antes de construirlo, está utilizando el mismo canal que otros usarían para precognición, telepatía o intuición profunda. La diferencia es solo cultural, la creatividad se celebra, lo psíquico se ridiculiza. Pero ambos nacen del mismo fenómeno: acceso directo a información no almacenada en la memoria consciente. La creatividad es telepatía con el futuro. Es precognición emocional. Es intuición transformada en forma. El artista no inventa, traduce. Toma algo que ya existía en el campo y lo hace visible. La originalidad no está en la creación misma, sino en la capacidad de sintonizar el lugar donde nacen las ideas. El error cultural fue creer que el cerebro produce pensamiento, cuando quizás el cerebro solo lo recibe. Si el cerebro fuera el origen, no habría genialidad, solo habría lógica. Pero la historia humana está llena de irrupciones creativas imposibles de explicar desde el comportamiento neuronal. Hay algo más, algo que no se puede medir con resonancias magnéticas ni experimentos cognitivos,
algo que opera fuera de la linealidad del tiempo. Y ese algo es el campo. El sueño es el lugar donde el campo revela su arquitectura. En el sueño no hay pasado ni futuro, no hay gravedad social, no hay lenguaje definido, no hay jerarquía. En el sueño, la información fluye. Muchas culturas consideraron los sueños como entrenamiento psíquico natural. No porque soñaran con seres místicos, sino porque el sueño les permitía interactuar con un espacio donde la lógica no censura la experiencia. Si la intuición es la interfaz, el sueño es el laboratorio. Allí el ser humano prueba, simula, experimenta y aprende sin riesgo. La imaginación, por su parte, es la versión despierta del mismo laboratorio. Cuando imaginas, estás creando futuros posibles. Cuando soñas, estás procesando futuros latentes. En ambos casos la mente no inventa, accede. Y cuanto más intenso el vínculo con el campo, más precisa la experiencia. La ciencia moderna apenas comienza a explorar la correlación entre sueño, creatividad y procesamiento predictivo, pero falta el componente psíquico que ninguna teoría neurológica se atreve a tocar. La conciencia no solo organiza lo vivido, organiza lo que aún no se vivió. El sueño no es una escoba limpiando la memoria del día, es un puente entre lo que fuiste, lo que sos y lo que podrías ser. La racionalidad es una herramienta imprescindible, pero como toda herramienta puede convertirse en un obstáculo. El pensamiento racional ordena, categoriza, separa, compara, mide y analiza. Pero lo psíquico no opera por separación, opera por conexión. Mientras la razón busca precisión, el campo busca coherencia. Mientras la razón se basa en datos, el campo se basa en frecuencia. No están en conflicto, pero requieren roles distintos. El exceso de racionalidad bloquea las habilidades psíquicas porque demanda certidumbre antes de permitir experiencia. Pero lo psíquico exige experiencia antes de permitir certidumbre. La modernidad confundió racionalidad con inteligencia. Y esa confusión produjo un déficit perceptivo enorme. Porque se puede ser brillante analíticamente y ciego intuitivamente. Se puede resolver ecuaciones complejas y fracasar en leer emociones simples. Se puede dominar el lenguaje lógico y ser un analfabeto del campo. El ser humano se volvió experto en pensar y amateur en sentir. Y esa asimetría creó sufrimiento innecesario. No porque pensar esté mal, sino porque sin sentir la mente queda atrapada en un laberinto sin salida. Lo psíquico está regresando. No como fenómeno paranormal, sino como función biológica. Empieza a despertar en una época donde el ruido externo perdió fuerza y el ruido interno se volvió insoportable. La ansiedad es el síntoma de una conciencia que percibe más de lo que puede procesar. La intuición surge como respuesta a una velocidad del mundo que supera la capacidad del lenguaje. La precognición aparece en forma de presentimientos cuando el futuro se vuelve demasiado dinámico para esperar a que la mente racional lo analice. El humano del siglo XXI no es más racional, es más sensitivo. No lo sabe, pero lo siente. Y en medio de ese despertar, algo evidente comienza a emerger lentamente. Las habilidades psíquicas no son privilegios raros reservados a unos pocos. Son partes esenciales de la arquitectura humana que fueron reprimidas durante siglos porque hacían a los individuos peligrosamente libres. Lo psíquico no te hace especial, te hace soberano. Y una humanidad soberana no es fácil de controlar. Si aceptáramos que la conciencia interactúa con el campo, que el campo organiza la materia y que la intuición es el puente entre ambos, entonces el ser humano sería reconocido como tecnología avanzada. No tecnología metálica, no tecnología externa, sino tecnología blanda, sensible, biológica, energética. Seríamos dispositivos de percepción, emisores de intención, receptores de frecuencia y moduladores de realidad. No habría separación entre ciencia, arte, espiritualidad y psique. Todo sería parte de un mismo fenómeno, información interactuando consigo misma. Y así, lo que llamamos habilidades psíquicas sería simplemente el lenguaje nativo del campo, un lenguaje que olvidamos, un lenguaje que volvemos a escuchar en presentimientos, en sueños, en intuiciones, en visiones.
en corazonadas, en dolores inexplicables, en certezas repentinas. No importa el nombre que se le dé, importa el origen, lo psíquico nace donde la mente se encuentra con lo invisible. Y cuando esa frontera se disuelve, el ser humano deja de ser observador pasivo del universo y se convierte en participante activo de su diseño.